Damos la bienvenida al doctor Jorge Morales, catedrático universitario en la Universidad de la SUAY, fue decano de la Facultad de Jurisprudencia en la Universidad de Cuenca, experto en Derecho Constitucional. El doctor Morales, en una entrevista que recién la refrescamos, que nos dio el pasado 4 de julio, hace algo más de un mes, señalaba de que Correa sí podría ser candidato en estas elecciones. Varias cosas han pasado. Sin embargo, el avance del juicio Sobornos 2012-2016, con la ratificación de la sentencia en segunda instancia, es una de ellas. Otra situación que se ha presentado es el inicio de esta última fase del proceso, que es evaluada desde distintos y con distintos puntos de vista por juristas del país, el de la casación, y hay también temas relacionados con la presencia o no que debería ser el ex presidente de Ecuador para aceptar su candidatura. Damos la bienvenida al doctor Morales, y lo fundamental, doctor Morales, que aún se encuentra también en el marco de la polémica sin respuestas claras, es si la sentencia Rafael Correa está o no ejecutoriada. Buenos días, señor ingeniero Gustavo Cardoso. Buenos días, licenciada Susana Encalada. Yo voy a expresarme en términos simples y corrientes, con el permiso de los colegas abogados, porque este es un asunto que ponerlo al alcance de toda la gente que está escuchando. Sí, doctor Morales, le rogamos un favor, si podría acercarse más al micrófono de su teléfono para poder escucharle con mejor claridad. Ingeniero, sí, ahí se está escuchando bien. Sí, allí estamos mejor. Ya, perfecto. Mire, ingeniero, para contestar su pregunta, yo voy a pintarme unos 3 escenarios. Hay que hacer un análisis estrictamente jurídico para hacer lo más objetivo posible, evidentemente. El primer escenario. ¿Puede Rafael Correa ser candidato? Entonces, todos sabemos que hubo en un primer momento en que un juez le condenó por cohecho a privación de la libertad por 8 años. Sabemos también que hubo un segundo juez superior que ratificó y confirmó esta sentencia venida en claro, decimos los abogados. Y allí termina el juicio, señor licenciado. Allí termina el juicio y se cierra el juicio. Sin embargo, la ley le concede todavía a Rafael Correa una posibilidad que se llama recurso de casación, que no es tercera instancia, sino que viene a ser, para explicarme en términos corrientes, que viene a ser una especie de queja o reclamo, o sea, un recurso, que presenta Rafael Correa ante la Corte Nacional de Justicia. En otras palabras, Rafael Correa, en este recurso o reclamo, les dice lo siguiente: señores jueces de la Corte Nacional de Justicia, los jueces en su sentencia definitiva, a través de la cual me han condenado a privación de la libertad por 8 años, por delito de cohecho, los jueces no aplicaron la ley. Los jueces no aplicaron debidamente la ley. O también puedes decir que los jueces, al imponerle esta condena, hicieron una interpretación equivocada de la ley, que son, señor ingeniero, las 3 únicas causas por las cuales se puede presentar este reclamo de casación. Y en este contexto, entonces, Rafael Correa despide a los jueces que, no habiendo aplicado la ley, que habiendo hecho una aplicación indebida o una interpretación equivocada, despide, escuchen esto, ciudadanía, despide a los jueces de la Corte Nacional de Justicia que rompan, que quiebren, porque la palabra casación o casar significa romper, quebrar, que rompan y que quiebren esta sentencia definitiva a través de la cual recibió esta condena. O sea, lo que pide es que anule la sentencia definitiva. El pasado 7 de agosto, justamente la Corte Nacional de Justicia ya nombró al Tribunal de Casación que va a conocer ese reclamo en el que se pide la nulidad de esa sentencia definitiva. Y mientras ese Tribunal de Casación, el ingeniero Gustavo Cardoso, no se pronuncie sobre ese reclamo de Rafael Correa,
anulando la sentencia definitiva o confirmando la sentencia definitiva, jamás podemos decir que esa sentencia definitiva sea ejecutoriada. No hay cómo ejecutar la sentencia definitiva mientras no se pronuncie el Tribunal de Casación ante el reclamo presentado por Rafael Correa. De tal suerte que lo que va a hacer en este caso la Corte Nacional Electoral es examinar nada más en el momento en que reciba la inscripción de la precandidatura, como efectivamente lo ha hecho la señora Pierina Correa. Va a examinar solamente si es que Rafael Correa está habilitado o está inhabilitado, porque el artículo 113 no habla de prohibiciones, sino de inhabilidades. Y el artículo 113 de la Constitución dice precisamente esto, que no podrán ser candidatos de elección popular quienes hayan recibido sentencia condenatoria ejecutoriada por delitos como el de cohecho, que hayan recibido sentencia condenatoria por el delito de cohecho. Como todavía no está ejecutoriada esta sentencia, porque no hay pronunciamiento del Tribunal de Casación, para mi modo de ver, ingeniero Gustavo Cardoso, es totalmente legal y legítima la inscripción de la candidatura del señor Rafael Correa. En consecuencia, Rafael Correa, a este momento, en estos días, sí puede ser candidato porque todavía la sentencia definitiva no sería ejecutoriada. Sería una situación puntual del presente, del momento. ¿Qué pasaría si es que este tribunal que está llevando adelante el proceso de casación define ya su posición y ya sea encuentra algún defecto en el juicio que lo lleva a su revisión o eventualmente a su anulación, o la otra posibilidad de que ratifique en forma definitiva la sentencia a Rafael Correa? Si nos puede explicar estos escenarios. Es muy pertinente la pregunta, ingeniero Gustavo Cardoso. Por eso es que sería interesante pintarnos entonces un segundo escenario, el escenario de la inmunidad en la que podría gustar Rafael Correa. Recordemos algunas cosas sobre el deseo. La convocatoria a elecciones tiene que ser el 17 de septiembre. Desde el 18 de septiembre... Sí, nuevamente le recordamos, por favor, no alejarse del micrófono, si es tan amable, doctor Morales, acercarse al micrófono. Allí está bien, señor ingeniero. Sí, correcto. ¿Está bien? Ya. Entonces, pensémonos, para contestar tu pregunta, un segundo escenario, en la cuestión de la inmunidad. La convocatoria a elecciones se va a efectuar el 17 de septiembre. El periodo de inscripción de candidaturas va a ser del 18, según el cronograma establecido por el Consejo Nacional Electoral. El periodo de inscripción de candidaturas va a ser del 18 de septiembre al 7 de octubre. 18 de septiembre, 7 de octubre. El periodo de calificación, esto es lo que hay que tener en cuenta, señor ingeniero. El periodo de calificación de los candidatos y la presentación de la lista definitiva de candidatos por parte de los organismos políticos va a ser hasta el 7 de enero del año 2021. 7 de enero. Y la proclamación de resultados va a ser el 21 de abril del año 2021. Entonces, ingeniero, ¿qué es lo que le dice la Corte Nacional Electoral al señor Rafael Correa? Muy bien, señor Rafael Correa, usted ya ha presentado su precandidatura, ha inscrito su precandidatura, como efectivamente lo ha hecho a través del representante o del procurador común de esta alianza de partidos que le presentaron como candidato. Usted ha presentado su candidatura, pero todavía no podemos ordenar la inscripción de su candidatura, porque antes tenemos que hacer un examen, o sea, calificar. Tenemos que examinar si es que usted está habilitado o inhabilitado para ser candidato. Y si usted está habilitado para ser candidato, porque hay una sentencia que todavía no se ha ejecutoriado, entonces le calificamos y ordenamos su inscripción en el Consejo Nacional Electoral. Y mientras tanto, desde el día de la calificación, ingeniero Gustavo Cardoso, desde el día en que el Consejo Nacional Electoral le califica como hábil, en caso de que así sea, a Rafael Correa, hasta el 21 de abril, que es la proclamación de resultados,
usted gozará de inmunidad. Es decir, que ningún juez podrá procesarle penalmente y ningún juez podrá dictarle privación de la libertad. Esto está establecido, señor ingeniero, en el artículo 108 del Código de la Democracia, de Orgánica de Elección, que dice lo siguiente: los candidatos no podrán ser privados de su libertad ni procesados penalmente desde el momento de su calificación hasta el día de la proclamación de resultados. Es decir, desde el 18, 19, 20 de septiembre, en que se pueda que se califique si está habilitado o no, hasta el día de la proclamación de resultados, el 21 de abril de 2021. Es decir, que goza de inmunidad por aproximadamente unos 7 meses. Este es el primer escenario relacionado con la inmunidad. Pero a continuación viene un tercer escenario que está vinculado justamente con la pregunta que usted está formulando precisamente. ¿Qué es lo que pasa después del 21 de abril? El 22 de abril, día siguiente, se termina pues la inmunidad, se acaba la inmunidad, y el señor Correa puede enfrentarse a dos situaciones. Una, si Rafael Correa pierde la elección y también pierde el recurso de casación, porque el Tribunal de Casación confirma la sentencia definitiva, el señor Correa tiene que escoger entre dos cosas: o la cárcel o Bélgica, porque el Tribunal de Casación ha confirmado la sentencia venida en grado, la sentencia definitiva. Pero si anula esa sentencia, o sea, si rompe esa sentencia, entonces el señor Correa es un ciudadano común y corriente que puede caminar por las aceras de las ciudades del Ecuador, codeándose con la gente común y corriente que somos la mayoría, gente honesta. El problema viene, el señor ingeniero Gustavo Cardoso, si es que el señor Correa gana la elección y resulta electo vicepresidente de la República. ¿Qué es lo que sucede en el caso de ser elegido vicepresidente de la República? ¿Y qué pasaría si el Tribunal de Casación le confirma la sentencia de Miguel Claro, la sentencia definitiva? Es decir, ¿qué pasa? Que el que Correa pierde el recurso de casación. Puede pasar lo siguiente: si el que está preso o está en Bélgica, prófugo, puede recibir las credenciales el 22 de mayo, porque esa es la fecha para recibir credenciales. Sí puede recibir las credenciales de vicepresidente de la República a través de un representante. Y esto ya ha ocurrido precisamente con algunos legisladores cuando fueron elegidos como tal. Segunda cosa, inclusive puede posesionarse ante la Asamblea Nacional el 24 de mayo a través de un representante. El problema tiene, señor ingeniero, luego del 24 de mayo, el 25 de mayo, porque no puede entrar a trabajar, no puede entrar a su oficina de la vicepresidencia, no puede entrar en funciones, porque o está preso o está prófugo en Bélgica. Entonces, yo creo, y ese es mi criterio, de que la Asamblea Nacional juega papel definitivo. La Asamblea Nacional tiene dos caminos o dos opciones. Uno, designa el reemplazo definitivo a este vicepresidente, al señor Rafael Correa, por ausencia definitiva, de acuerdo con el artículo 70 de la Constitución Política. El artículo 150 de la Constitución Política dice lo siguiente: en caso de falta definitiva del vicepresidente, porque está preso, la Asamblea Nacional, con el voto conforme de la mayoría de sus integrantes, elegirá un reemplazo de una terna presentada por el presidente de la República y ejercerá sus funciones hasta completar el periodo. Ese es el primer paso: nombrar por parte de la Asamblea Nacional un reemplazo, de acuerdo con el artículo 150. O la segunda opción que tiene la Asamblea Nacional, señor ingeniero Gustavo Cardoso, es el de promover por parte de la Asamblea Nacional un juicio político, de acuerdo con el artículo 129 de la Constitución Política. Un juicio político para censurarle y destituirle al vicepresidente electo. ¿Qué es lo que dice el artículo 129 de la Constitución? Dice lo siguiente: la Asamblea Nacional podrá proceder al enjuiciamiento político del presidente o del vicepresidente de la República, a solicitud de al menos una tercera parte de sus miembros, en los siguientes casos: por delitos de concusión, cohecho, peculado y enriquecimiento.
puede proceder, repito, al enjuiciamiento político que terminaría en censura y destitución. Para iniciar este juicio político se requiere el dictamen de admisibilidad de la Corte Constitucional. Y en un plazo de 72 horas, concluido el procedimiento establecido en la ley, la Asamblea Nacional resolverá motivadamente, con base en las pruebas de descargo presentadas por el vicepresidente. Y para proceder a la censura y destitución, se requerirá el voto favorable de las 2/3 partes de los miembros de la Asamblea Nacional. Yo creo, señor Gustavo Cardoso, de que la Asamblea Nacional puede procederle al enjuiciamiento político. Doctor Morales, esta parte de su análisis sería en caso de que progrese la candidatura, Rafael Correa participe en elecciones e incluso gane. Pero antes de eso tienen que suceder varias cosas. Uno de los temas importantísimos, que ya lo dijo usted, pero que debe de quedar claro, es que si el proceso de casación termina y ratifica la sentencia, hasta allí llega esta nueva aventura política de Rafael Correa. ¿Es esto correcto? Siempre y cuando Rafael Correa pierda las elecciones. Me refiero en este periodo. Si gana. En este periodo antes de inscribir, es decir, hasta el día 18 de septiembre o antes de que el Consejo Nacional Electoral califique la candidatura, si es que el proceso de casación termina y es declarado definitivamente culpable, estaría la sentencia en firme. Así es, efectivamente, no queda firme aplicar el artículo 113 de la Constitución que dice: no podrán ser candidatos de elección popular quienes hayan recibido sentencia condenatoria ejecutoriada, porque estaría ya ejecutoriada la sentencia definitiva, quienes han recibido sentencia condenatoria ejecutoriada por delitos sancionados por cohecho, por ejemplo. Correcto. Esta es una importante premisa dentro de todo el análisis que está haciendo. La otra, doctor Morales, que también sería previa, es, y le agradeceríamos una aclaración en cuanto a la normativa de si Rafael Correa debe o no inscribir personalmente su candidatura. Partimos también del principio de que en un año electoral no puede modificarse la ley de elecciones. Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral ha venido modificando reglamentos. La norma, que es el reglamento para la democracia interna de las organizaciones políticas, establece que la proclamación y aceptación de precandidaturas de postulación popular es expresa, indelegable y personalísima y se realizará en unidad de acto en el plazo de 10 días de efectuada la elección ante los delegados del Consejo Nacional Electoral. Es una de las normas. La otra, y que fuera recientemente modificada el 11 de agosto en el marco de un feriado, el Consejo Nacional Electoral modificó un reglamento para inscripción de candidaturas y pronósticos electorales y señaló expresamente que para la inscripción de las candidaturas, las organizaciones políticas podrán realizar en línea a través del portal web institucional de acuerdo a los procedimientos específicos o protocolos establecidos. También podrán hacerlo de forma presencial con las debidas medidas. Para el efecto, el CNE implementará este servicio. Esta normativa que abona a la confusión, quisiéramos que usted la aclare. ¿Puede o no, o más bien debe o no inscribir personalmente Rafael Correa su candidatura? Señor ingeniero, no es necesario, de acuerdo con las normas que voy a dar lectura, no es necesaria que Rafael Correa haya inscrito en forma personalísima e indelegable su candidatura, por las siguientes razones. El artículo 100 de la Ley Orgánica de Elecciones. La lectura que usted nos dice a favor de dar es la lectura de un reglamento, ingeniero Gustavo Cardoso, del artículo 9 del reglamento, que dice que las organizaciones políticas realizará la proclamación de las precandidaturas ante un delegado, y la aceptación de la candidatura es un acto público, indelegable y personalísimo. Esto dice efectivamente el artículo 9 del reglamento, pero resulta que hay una ley muy superior a ese reglamento, que dice todo lo contrario, ingeniero Gustavo Cardoso. Es la Ley Orgánica de Elecciones, artículo 100. Y la lectura le voy a dar porque son 2 líneas nomás. Dice este artículo de la Ley Orgánica: la presentación para candidaturas para presidente, vicepresidente y asambleístas se realizará ante el Consejo Nacional Electoral, escuchen esto, por parte de quien ejerza la dirección nacional del partido político. Entonces, que no es necesaria la presencia
en acto presencial de Rafael Correa para la inscripción de su candidatura, porque terminantemente dice la ley orgánica de elecciones que la presentación para candidaturas de presidente y vicepresidente se realizarán ante el Consejo Nacional Electoral por parte de quien ejerza la dirección nacional del partido político. Y otro asunto, señores, lo que usted ya acaba de indicar precisamente, el 11 de agosto, el Consejo Nacional Electoral, el Pleno del Consejo, dicta el siguiente reglamento, el reglamento de inscripción y calificación de candidaturas. Dice lo siguiente este reglamento: el representante legal de la organización política o el procurador común de la alianza, porque se trata de una alianza, en forma presencial, el representante legal de la organización política, en forma presencial o en línea, realizará la inscripción de las precandidaturas. De suerte, señor ingeniero Gustavo Cardoso, que para mi personal apreciación está sellada la inscripción de la candidatura. El siguiente paso tiene que ser si el señor está calificado o no, que es muy diferente. El Consejo Nacional Electoral, recibida esa inscripción de la candidatura, recibida esa candidatura, tendrá que calificar si cumple o no con los requisitos habilitantes del artículo 113 de la Constitución. Procederán a calificar. Doctor Morales, muy buenos días. Otra de las preocupaciones en el ámbito jurídico que sería muy importante tener sus criterios tiene que ver con las inhabilidades y las prohibiciones que determina la Constitución para un vicepresidente de la República y que serían las mismas que tiene el presidente de la República. Existe la imposibilidad de la reelección en el caso del expresidente Rafael Correa. En caso de él ir hacia la vicepresidencia de la República, como es la candidatura que se estaría planteando, él subrogaría o tendría entre sus funciones la disposición de subrogar al presidente de la República. Es decir, en algún momento de su vicepresidencia, él asumiría la presidencia de la República, una acción que no sería posible frente a las condiciones que enfrenta el presidente de la República de la reelección indefinida, que está ya establecido y que fue aprobado además por el voto mayoritario de los ecuatorianos a través de una consulta popular. Esto estaría establecido en el artículo 149 de la Constitución, si es que no me estoy yo equivocando, respecto de las inhabilidades y las prohibiciones que podría tener el vicepresidente de la República, y que, como se ha indicado, son las mismas del presidente, considerando que en algún momento deberá asumir este cargo. ¿Cuáles son las lecturas que tiene usted respecto de este tema y de si esto impediría o sería una causa para impedir también que el expresidente asuma esta candidatura a la vicepresidencia de la República? Su pregunta, licenciada, conduce a la siguiente. La Constitución Política de la República, más que hablar de prohibiciones, habla de inhabilidades en el artículo 113 de la misma Carta Política, por una parte. Y por otra parte, efectivamente, así es, el 149 de la Constitución Política dice que el vicepresidente está sometido a las mismas inhabilidades y prohibiciones a las que está sometido el presidente de la República. Efectivamente, así es. Pero supongamos el caso de que le corresponda al señor Rafael Correa asumir la presidencia en subrogación del presidente, en reemplazo del presidente de la República. Ahí está pues el artículo 129 de la Constitución Política. La Asamblea Nacional tendrá que proceder o tendrá que promover un juicio político para censurarle y destituirle por la causal tercera del artículo 129, por el delito de genocidio, tortura, por el delito de concusión con hecho peculado y enriquecimiento ilícito. Número 2, ahí está el papel de la Asamblea Constituyente. Lo que pasa es que se va a armar un caos jurídico, licenciado, porque la pregunta tuya da lugar precisamente a que pueda darse un verdadero caos jurídico. ¿Por qué? Porque para destituirle, en este caso, la Asamblea Nacional necesita de las 2/3 partes de los integrantes de la Asamblea. Y probablemente puede ser que Rafael Correa tenga mayoría de legisladores en la Asamblea. ¿Cómo reúne las 2/3 partes? Se arma. Entonces, yo digo esto, licenciado, se va a armar un problema jurídico inacabable, un verdadero callejón sin salida. ¿Por qué?
porque si no es posible conseguir las 2/3 partes para destituir al presidente, porque está impedido de serlo, porque por las razones que usted me indica, si no es posible reunir las 2/3 partes, y como puede ser, como puede darse en efecto, porque la ley en manos de legisladores corruptos, la ley es dinámica y puede estallar el Estado de Derecho, señor. Quedamos en un verdadero Estado de hecho y no de derecho. Desde que yo les digo, yo quisiera estar en la Asamblea en ese momento como testigo para ver qué es lo que hacen los legisladores en semejante caos, porque repito, la ley en manos de estos legisladores es una verdadera dinamita que va a hacer estallar el Estado ecuatoriano. Ya. Quizá para refrescar la memoria a nuestros oyentes, la aplicación del artículo 149 al cual usted se ha referido, habría que concatenarlo con el artículo 144 que dice: la presidenta o presidente de la República permanecerá 4 años en sus funciones y podrá ser reelecto por una sola vez. Artículo que aplicaría a Rafael Correa si llegara a asumir la presidencia de la República. Sin perjuicio de que pueda añadir algo más sobre esto, doctor Morales, queda también la consulta popular del año 2018, en la cual el pueblo ecuatoriano en forma mayoritaria, con más de un 73%, la pregunta más votada, pregunta 1, aprobó. ¿Está usted de acuerdo con que se enmiende la Constitución para que se sancione a toda persona condenada por actos de corrupción con su inhabilitación para participar en la vida política y con la pérdida de sus bienes, como dice el anexo 1? Esta pregunta, reiteramos, se la aprobó mayoritariamente y se la presentó como una propuesta de enmienda constitucional. Si Rafael Correa logra superar todos estos obstáculos y trabas para su candidatura y llega efectivamente a ganar las elecciones o durante el proceso electoral se tiene ya la sentencia en firme, ¿qué aplicación tendría esta pregunta de consulta popular que fue aprobada mayoritariamente por el pueblo ecuatoriano? Ninguna aplicación tiene el ingeniero Gustavo Cardoso, porque a esta enmienda que fue aprobada efectivamente en consulta popular, falta implementarla con el dictado de las leyes secundarias. Pues usted verá que hasta ahora, por ejemplo, para inhabilitarle al candidato y para reparar económicamente al Estado por los beneficios ocasionados, no se ha dictado ninguna ley, inclusive esta ley de extensión de dominio, que es la que castiga estos productos precisamente, ni siquiera está siendo considerada por el Parlamento Nacional en este momento. Después de que eso es papel mojado nomás de esta consulta popular, aquí lo que se va a dar de hecho es que el señor Rafael Correa se valió de su presidente por intermedio de él para llegar a ser presidente de la República. Pero quedaría totalmente burlado el mandato popular. ¿Qué sentido tendría la consulta popular o referéndum? No hay ningún, así como las otras enmiendas de la consulta, señor ingeniero, no tuvieron ningún sentido. Tantas reformas que propusieron, tantas enmiendas que propusieron, no ha tenido ningún sentido ni ninguna aplicabilidad hasta la fecha. Lo único que toca hacer en este momento es ver qué papel juega la Asamblea Nacional si es que este caballero llega a ser presidente de la República en el plazo del titular. ¿Qué va a hacer la Asamblea Nacional? Tendrá que enjuiciar políticamente, no va a quedar otros recursos para mi criterio. Morales, las consultas populares, en este caso la consulta popular, que además tuvo una votación mayoritaria en contra de la reelección indefinida, ¿no es vinculante? Por supuesto que es vinculante. La misma Constitución indica que las enmiendas aprobadas tienen carácter vinculante y de cumplimiento inmediato. Pero hay que saber cómo hay que inhabilitar a estos caballeros. Y eso solamente una ley puede hacerlo. Igualmente, tiene que reparar, tiene que restaurar, indemnizar daños de servicios. Pero hay una ley que tiene que dictarse obligatoriamente para saber cómo es esa reparación. Esto ahora no sale del cajón de la historia de los desambritos, porque a ellos no les conviene ser licenciados de Estado, no les conviene dictar. Es decir, que exprofesamente los legisladores o la legislatura, la Asamblea Nacional, estaría generando un vacío legal que no permite que se haga efectiva esa decisión del pueblo en las urnas. Efectivamente, eso es lo que yo me he permitido afirmar, ingeniero Gustavo Cardoso.
la ley en manos de legisladores corruptos es dinamita que va a hacer estallar el Estado de Derecho. Bien. Es lo que usted está diciendo, en otras palabras, más aceptadas, se crea un vacío tremendo, un caos jurídico aquí en el Estado ecuatoriano. Bien, muchísimas gracias al doctor Jorge Morales, profesor de la Universidad de la SUAY, fue también decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Cuenca. En todo caso, un camino tortuoso, lleno de obstáculos, tendrá que seguir esa candidatura de Rafael Correa. Incluso si es que gana, muy difícilmente podría ejercer sus funciones de vicepresidente y eventualmente de presidente de la República si es que llega a reemplazar a quien le acompaña en la lista.